Como hemos visto en videos anteriores, la movilidad temprana es un factor que impacta mucho el manejo del delirio y atribuye un grado de humanización en el manejo de los pacientes en la unidad de cuidado intensivo. Por eso, hoy nos acompaña Jessica Suárez, fisioterapeuta especialista en cuidado crítico, y el doctor Carlos Montoya, intensivista, con quienes vamos a hablar y a conversar un poco sobre el tema de movilidad. Bienvenidos. Muchas gracias. ¿Qué implicaciones tiene no mover un paciente en la unidad de cuidado intensivo? Bueno, la primera es el desacondicionamiento físico que puede generar la inmovilidad en una unidad de cuidados intensivos. Físicamente y psicológicamente al paciente no moverse le va a generar demasiadas secuelas a futuro, pues cuando ya pueda volver a sus actividades de la vida diaria y ya pues la parte cardiovascular se ve afectada, la parte pulmonar, puede haber contracturas, puede haber lesiones por presión con mucha más facilidad por el solo hecho de estar el paciente quieto en una cama sin movilidad. Así es demasiado grande el impacto. Por un lado está el desacondicionamiento per se, la prolongación del tiempo de ventilación mecánica, el aumento de riesgo de infecciones. El paciente acostado tiene más riesgo de úlceras de presión, alarga la estancia hospitalaria y favorece más el proceso del desarrollo del delirium, porque es un paciente que no se puede valer por sí mismo, no se puede comunicar con sus familias y esto sin duda pues impacta demasiado. Jessica, una pregunta. Un paciente que no se movilice en una unidad de cuidado intensivo, más o menos, ¿cuánto tiempo le toma volver a tener la misma fuerza que tuvo alguna vez? ¿Cuánto va a ser la misma persona que tuvo antes de un ingreso a una unidad de cuidado intensivo? Normalmente, digamos que estuvo 15 días acostado. Normalmente en estudios se dice que el doble de lo que estuvo acostado es lo que se va a demorar para volver a sus actividades normales que hacía antes de haber ingresado a la unidad. En el caso del paciente que se demoró 15 días, más o menos 2 meses se demora para volver a hacer sus actividades normales. Entonces la idea es que nosotros hagamos los ejercicios, lo pongamos a hacer de todo para que eso se disminuya y puedan volver a sus actividades de la vida diaria muchísimo más rápido, a los días o menos, pues sí lo podemos hacer. Ustedes que están en el día a día movilizando a los pacientes de cuidado crítico, porque sé que trabajan en una unidad con gran experiencia en movilidad de esos pacientes, ¿cuál ha sido el principal obstáculo? O sea, o por lo menos cuando empezó el programa a desarrollarse, y actualmente, ¿qué perciben todavía como obstáculos en lograr esa meta, ese objetivo pues, del grupo ideal? Bueno, inicialmente cambiarle el chip a las personas de que los pacientes en cuidados intensivos se podían mover, se podían sentar, podían caminar, incluso estando intubados, fue una parte difícil. Sin embargo, nosotros pues ya con educación y demás lo hemos logrado. Ahora, el problema es el personal. Necesitamos un grupo, pues sobre todo cuando tenemos pacientes intubados con muchos catéteres y demás, que pues necesitamos ayuda para poderlos sacar, entonces que haya una terapeuta, que haya un médico en el momento que nos pueda ayudar, que haya una enfermera que nos ayude, pues y nosotros ya estamos en tiempo completo, pero el personal sobre todo, porque nosotros gracias a Dios ya hemos cambiado ese chip y las enfermeras ya saben que hay que mover los pacientes y que pues ellas ya no son un obstáculo para nosotros. Sin duda barreras inherentes al paciente que nosotros no podemos modificar, ¿cierto? La inestabilidad del paciente, las patologías que no permitan la movilidad, pero hay otras barreras que si son del paciente las podemos modificar, como el caso de la sedación, cuando a veces sedamos demasiado a los pacientes sin tener una indicación clara, sin necesitarlo, y las otras barreras ya van más de la mano del recurso humano, tanto el tema del personal, el tema de espacios físicos, a nosotros se nos ha ido dando las condiciones para poderlos mover y hemos visto muchos sorprendidos cómo al mover los pacientes los vemos mejorar rápidamente, al romper nosotros mismos esas barreras. Tal vez una de las barreras más difíciles es la barrera propia, el temor a hacer daño o el creer que por un paciente estar inestable el moverle lo va a empeorar o no lo va a tolerar sin haberlo siquiera intentado. Esa es la ventaja de tener un grupo grande interdisciplinario donde todos opinamos, todos damos nuestra impresión sobre el paciente y eso nos facilita tomar esa decisión en conjunto y mover oportunamente el paciente que lo puede hacer. O sea que ustedes se reúnen como equipo temprano, deciden a quién sacar.
Exacto, igual lo que les decía antes, hay un semáforo, el semáforo está en diferentes colores y pues son como las cosas más importantes. Entonces tiene norepinefrina, si la tiene muy alta debería pues en unos estándares que hay ahí. Entonces si la tiene muy alta solamente se moviliza en cama, pero no se saca por fuera de la cama. Si tiene FIO2 por encima de 60, entonces sí se le hace ejercicio en cama, pero no se hace por fuera de la cama. Entonces dependiendo de eso y de la decisión del médico tratante también, porque hay pacientes que son crónicos y que definitivamente ya tienen algo establecido, por ejemplo una FIO2 de 100 y ya llevamos 20 días con el paciente, entonces igual es decisión conjunta de vamos a sentar el paciente y sacarlo. De todas formas, o sea, como aclarar que en la cama a casi todos los pacientes, a menos de que estén muy inestables, se les hace fisioterapia. Sí o sí hay fisioterapia. Hay fisioterapia. Y lo que ahí lo que cambia es la movilización por fuera de la cama o el paseo por fuera de la unidad de cuidados intensivos. Ok. ¿Tiene que estar el paciente estubado para sacar? Para nada. Idealmente, incluso la movilidad temprana debe, pues nosotros lo enfocamos es en el paciente que está intubado, despierto, para que él pueda seguir haciendo sus actividades normales de la vida diaria, pues obviamente limitado por estar en la unidad de cuidados intensivos, pero por ejemplo, sentarlo en una silla, que lea, que él se meta en su computadora a hacer cualquier cosa, que pueda seguir haciendo sus actividades a pesar de estar intubado. Y desde tu punto de vista, ¿cuál dirías, no, este no lo voy a movilizar, este no lo voy a movilizar fuera de cama? O sea, se le hace ejercicios, como tú dices, en la cama, pero ¿a cuál no? O sea, ¿cuál ustedes dicen, no, estos no lo vamos a sacar? Realmente son muy poquitos los pacientes que realmente no se pueden mover. O sea, alguien que esté en un choque profundo, refractario, que con mínimos movimientos se inestabilice, un paciente con hipertensión intracraniana grave, que pues sea difícil de manejar, pero la verdad es que tratamos de cambiar el paradigma más bien en no preguntar a quién podemos mover, sino por qué no podemos mover este paciente. ¿Realmente hay alguna razón para no moverlo? ¿Sí? A veces, decíamos la otra vez, parecía paradójico que nosotros en nuestra vida diaria nos movemos y el movimiento hace parte de la vida como seres humanos. Tenemos que movernos para comer, para muchas cosas. Entonces, estudiando esto más a fondo, le parece a uno paradójico que uno no mueva a un paciente, ¿sí? Entonces, realmente son muy poquitos los que se dejan de mover. Aún el paciente que está inestable con alto soporte vasopresor, al menos se le pueden hacer movimientos pasivos. Bueno, muchas gracias ya tenemos como una perspectiva más grande de lo que es el proceso de movilidad. Tengo entendido que cuando sacan los pacientes por fuera de la unidad, también se apoyan de algunas música o algunos ayudas sensoriales o de estimulación de sentidos, tengo entendido. Sí. ¿Tú me puedes aclarar eso? Nosotros, bueno, lo primero es que llamamos a la familia para que vean por videollamada, pues tengan pues como el sonido de voces familiares, pues las personas que ellos quieren, pero cuando no tenemos Pero si eso, están presentes también la familia. Sí, claro, total, todo el tiempo están con nosotros, pero si no, también le ponemos la música que a ellos les gusta y eso los anima impresionante, el solo hecho de recibir el aire, el sol, les ponemos olorcitos para que tengan también esa parte de sensaciones, texturas y si podemos, allá mismo en la terraza, que es donde nosotros los sacamos, les hacemos la fisioterapia como para que cambien de ambiente, para hacer la terapia que no sea solamente como en las 4 paredes de la unidad, sino que vean algo distinto. Y eso les ayuda demasiado, ahí mismo se animan impresionante. Okay. ¿Recuerdan algún caso en especial pues, que haya marcado o que los haya impactado? No, yo tengo varios. Tengo... por ejemplo, un paciente que se llama Alejandro, ese paciente pues estuvo muy enfermo, muy maluquito. Cuando lo sacamos intubado, lo tuvimos que sacar incluso pues al paseo, lo sacamos intubado y él medio abría el ojo y posterior a eso se despertó, le tuvieron pues que hacer traqueostomía, pero se despertó, ya estuvo consciente.
nos ayudó a hacer todo el tiempo terapia y después nosotros lo vimos post-UCI y él le llama demasiado la atención eso, él es abanderado, él nos dice que para lo que necesite, porque a él le pareció para él una cosa maravillosa haber salido. Okay. ¿Ustedes han notado un antes y un después de la implementación del programa de movilidad? O sea, ¿ha marcado la recuperación o la estancia? Pues yo creo que disminuye la estancia en UCI, pues la estancia se acorta mucho y aparte nosotros estamos haciendo unas evaluaciones post-UCI y ahí notamos que vuelven mucho más rápido a sus actividades laborales y de la vida diaria que antes cuando no se hacía movilización temprana en la UCI. Nosotros ahora participamos ya y de hecho con mucho más interés en las rondas de movilidad. Para nosotros ya se hace parte de la ronda nuestra, ¿sí? donde nosotros muchas veces solicitamos, venga, por favor a él, saquémoslo, llevémoslo, porque vemos que esto nos hace que los pacientes se despierten más rápido, que los podamos extubar más fácil, que los pacientes se sientan mejor. Y una de las cosas que impacta mucho es la sonrisa. El sacar un paciente donde se sienta en el borde de la cama, recibe el sol, a veces ahí en la cama y con la traqueostomía bailan con la música y sonríen, realmente nos hace sentir que no solamente estamos dando una terapia dirigida a una patología y una rehabilitación, sino que realmente estamos tratando integralmente a un ser humano. Entonces, esa parte de humanización, sin duda, sana y objetivamente sí mejora los resultados en los pacientes. Incluso para las familias, la perspectiva del paciente enfermo a ya sentarlo, ya pararlo, así esté intubado, es como, bueno, mi paciente se está aliviando, está muchísimo mejor y a ellos también les cambia como, y nos ayudan muchísimo más y están mucho más pendientes en toda la parte de cuidado con tal de que su paciente esté mucho mejor y eso lo vemos después de que lo ven sentado, lo ven haciendo ejercicio con el cicloergómetro, con pesas, todo. Bueno, muchas gracias por todos los aportes. Yo creo que es un paso grande hacia la humanización de la unidades de cuidado intensivo y hacia la recuperación temprana de los pacientes. Muchas gracias. Gracias.